buenas tardes a todas y todos. Agradecer nuevamente la asistencia a este Chile Bioacústico. Y tengo el placer de presentar a una mujer para la cual sus intereses partieron con la ecofisiología de los lagartos, particularmente con la termorregulación, y debido a esto hizo su tesis de magíster comparando diversos aspectos de la ecofisiología de Pristiactylus torquatus y Pristiactylus volcanensis. Luego, en su tesis doctoral, comienza este interés por la conducta y establece una relación con la fisiología. Por eso realiza estadías, una pasantía en Estados Unidos, donde explora la comunicación visual en un proyecto colaborativo con Emilia Martins, donde estudian la conducta de cabeceo de Liolaemus. Luego del doctorado, y ya con este interés más definido por la conducta, se concentra en el estudio de la comunicación en Liolaemus. Estudios que son pioneros en este género, ya que en ese momento se proponía que este género utilizaba poco o nada este sentido químico. Durante este periodo realiza estadías en Estados Unidos y en España, y ahí concreta distintos estudios también colaborativos. Posteriormente viaja a Noruega, y es ahí donde se involucra en estudios con el canto de aves, y también en paralelo comienza los estudios de las vocalizaciones de Liolaemus kiliensis, que es con lo que nos deleitará en esta oportunidad. Así que dejo Antonita Labra, y por supuesto le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para acompañarnos en esta oportunidad. Así que muchas gracias, Antonita. Gracias a ustedes, y bueno, gracias por la invitación y por el generar este espacio de discusión bioacústico. Y bueno, quisiera mencionar además que parte de estos trabajos o las últimas cosas que he hecho además están en asociación con Vida Nativa, esta ONG. Y como no lo ha dicho Claudio, voy a hablar de Liolaemus chiliensis, o yo le digo chiliensis, la gente dice chiliensis, me parece más agradable decirle chiliensis, que es simplemente un bicho espectacular, también conocido como el lagarto llorón o el lagarto chillón. Claudio nos mostró una serie de vocalizaciones, animales vocalizando, nos habla de los gecos. En gecos existe claramente una comunicación acústica, tanto en un contexto social como en un contexto de depredación. Y en el resto de los lagartos, lo que podemos llamar como Episquamata, existe antecedentes en algunas pocas especies de que los animales vocalizan y que estas vocalizaciones están asociadas a mecanismos. Voy a prender el timer para no pasarme. Que estas vocalizaciones están asociadas a depredación. Y en mi caso particular, más que interesarme de cuánto y cómo son las vocalizaciones, me interesa entender si es que tienen una funcionalidad, si es que tienen un mensaje, cómo reciben los individuos el mensaje, qué hacen con este mensaje, cómo evoluciona el mensaje, y han sido algunas de las cosas que he intentado dilucidar, y algunas de las cosas que le voy a presentar ahora. Como Claudio dijo, Liolaemus, Claudio, te faltaron 7 especies, es un género, el segundo género más abundante que se distribuye en el cono sur de Sudamérica, lo que tenemos aquí en Achurado. En Chile tenemos a esta especie, el Liolaemus chiliensis, que se distribuye en esta zona. Disculpa, Antonieta. ¿Sí? Veo que no se están pasando las diapositivas. Tal vez... ¿Cómo? No, estoy... ¿Y dónde se quedaron pegados? En la primera. No mejor.
No sé, pero espera, ¿y Sí, ninguna sí. vez? ¿Y ahora? No, yo creo que hay que dejar de compartir y compartir de nuevo, tal vez tu escritorio y más que la aplicación y compartiendo el escritorio, luego te ubicas en la aplicación, en PowerPoint. Sí, sí, bueno, veamos, intentémoslo nuevamente. Ajá. Ahí sí. A ver, espera. Una, dos. Y perfecto. ¿Y la tercera, para quedar seguro? Sí, sí. Ahí anda súper bien. Bien. Compartiste el sonido, ¿verdad? Tengo entendido que sí, pero podemos probarlo inmediatamente. Sí. Perfecto. Ya, ok. Ok. Bueno, como habíamos visto, Leonemus, que se distribuye en el cono sur de Sudamérica, tiene 7 especies más de la que dijo Claudio, no se leyó los últimos papers que salieron anoche. Y vamos a estar centrados en Chile, donde tenemos este lagarto, el Leonemus chiliensis, el llorón, que no solamente está en Chile, sino que en la parte sur cruza Argentina, así que también no es solamente endémico de Chile. Principalmente hemos estado trabajando con animales de la zona central de Chile por razones obvias, porque nos cuesta un poco movilizarnos y hacemos los experimentos que van a ver ahora en condiciones de laboratorio. Bueno, y antes de eso quisiera darle las gracias y comentarles que en realidad todo... ¿Aló? Todo lo que voy a estar hablando se fundamenta en el trabajo de las lagartas y de algunos humanos, incluyendo a Nelson y a Felipe, que están ahí de organizadores Mario, por otra parte. Bueno, habíamos dicho que lo que se sabía del Leonemus chiliensis es que vocaliza y que vocaliza en relación a depredación, por lo tanto uno podría pensar que es un disuasivo de depredadores, es decir, que el animal está vocalizando para decir al predador no me comas. Si Disculpa, pensamos, disculpa, no, Antonieta. Sí. Nuevamente se quedó al parecer pegado en la primera diapositiva y hay este circulito de Windows que se quedó al parecer en el parlante de la vocalización. entonces ya como que no tengo muy claro qué es lo que vamos a hacer, porque Sí. no sé qué pasa si me apagas la cámara, no sé, porque digamos que Puede ser eso también. Te apago la cámara. Probemos. solamente me escuchen y no me vean. Ya. Porque de verdad que ya no tengo muy claro qué otras opciones no podrían ser, y las otras veces que he trabajado con esto no he tenido problemas. A ver, ¿se está pasando el video, la presentación? No, No. no. Eh, Podemos probar de nuevo. Tal vez eso. Ya, vamos que se puede. No, tengo que compartir pantalla. Eh, Sí, aquí comentan que puede ser que cuando se prueba el sonido se quede colgado. Entonces a lo mejor. claro, lo que pasa es que, bueno, entonces si es así, no voy a presentar sonidos, Claro. para que no se quede colgado este asunto. Ujú. Espérate, entonces no comparto sonidos. Claro. Claro. Y... ¿Qué onda? ¿Pero qué onda? Qué bien esto. Ya, probemos nuevamente. ¿Están Probemos. avanzando las diapositivas? Ahí está avanzando. Ahí está Ya. avanzando. No vamos a vocalizar nada, no me van a ver ni nada. Bien. Bueno, si pensamos en la propuesta de Ender, de cuándo actúa un mecanismo antidepredatorio, en una condición como esta, que no es lagarto chillón, pero
refleja lo que podríamos pensar que ocurre con esta vocalización del lagarto. El lagarto vocaliza antes de entrar en un contacto físico con el depredador. Y esto le permitiría obviamente tener más posibilidades de escape. Quisimos probar esto, en realidad Javiera Constanzo probó esto, y lo probó con dos de los depredadores más importantes que tiene el Olemus chiliensis, que es el cernícalo y la culebra de cola larga. Como evidentemente no podemos usar los animales reales, se usaron animales de plástico o de gomas movidos por hilo, y se les presentó el depredador o se hizo un ataque, un intento de comerse al lagarto. Y en todos estos 4 experimentos lo que ocurrió es que no hubo vocalización. Y esto nos da pie entonces a decir que las vocalizaciones no están ocurriendo tempranamente en la cadena antidepredatoria, sino que estarían ocurriendo en subyugación, y esto asociado que cada vez que nosotros agarramos un lagarto, el lagarto vocaliza, digamos que en un 90%, 95%. Y esto implica entonces que las vocalizaciones que está emitiendo este lagarto es lo que conocemos como las llamadas de angustia, que es un nombre horroroso esto de llamadas de angustia, así que yo prefiero hablar de los famosos distress call. Entonces, nuevamente son llamadas que ocurren una vez que ya el lagarto ha sido apresado. ¿Y qué funcionalidad puede tener una vocalización cuando el lagarto ya ha sido apresado? Bueno, entonces vamos haciendo experimentos, pero tenemos que partir por el principio, y el principio tiene que ver con caracterizar estas vocalizaciones para saber qué cosa le presentamos al lagarto. Trabajamos con la población de Melipilla. Noten ustedes que a diferencia de lo que mostró Claudio, por ejemplo, con los gecos, estos lagartos vocalizan con la boca abierta. Bueno, de analizar unas 400 y algo vocalizaciones, gracias a la Gaby Silva, vemos que en realidad tienen una cierta variabilidad. Tenemos vocalizaciones sencillas, pero aparte de eso tenemos vocalizaciones bastante complejas, y en un principio estos fueron así bastante terribles de poder analizar, y leyendo la literatura estábamos pensando, bueno, no vale la pena meterse con estas cosas raras, y como lo habían hecho muchos otros autores, casi que lo dejamos de lado, pero bueno, el honor, la honestidad ante todo, así que ahí la reportamos, fue un dolor de cabeza, digo. Y lo otro interesante es que las vocalizaciones superan los 20 kHz, tienen vocalizaciones en el ultrasonido. En esta población, digamos que algo así como un 20% de las vocalizaciones llegaba al ultrasonido. Bien, tenemos muchísimas vocalizaciones, y entonces la primera pregunta básica es ¿cómo, qué vocalización usamos para presentarle al lagarto y saber si tienen una funcionalidad o no? Bueno, vale, las vocalizaciones sencillas eran las más frecuentes, por lo tanto, bien, vamos por una vocalización sencilla, y dentro de esa, las vocalizaciones descendentes fueron las más abundantes, por lo tanto, esto fue las vocalizaciones que decidimos usar en la mayoría de los experimentos. Y nos preguntamos si algún depredador respondería a las vocalizaciones de los lagartos, como para que fuera un disuasivo en algún minuto de la vocalización del animal. Le preguntamos a la culebra de cola larga si le afectaría en algo, y le explico este diseño experimental porque es básicamente el que usamos durante otros experimentos. Tenemos una caja, el animal está aquí adentro, se reproduce la vocalización, se filma, y lo que ocurre es que empezamos a filmar una vez que el animal haga el primer lamido. En el caso de los reptiles, que son altamente químicos, como ya habló Claudio, y de toda mi experiencia pasada trabajando con la cosa química, me es claro que los animales empiezan a explorar el ambiente cuando dan este primer lamido, entonces nos centramos desde ahí en adelante, y podemos además estandarizar desde cuándo hacemos nuestra grabación. De ahí tenemos un periodo pre-estímulo, estímulo y luego post. Y lo que hicimos fue presentarle a la culebra una vocalización y un ruido blanco. Lo que sucedió durante el estímulo es que estos animales respondieron
disminuyen la cantidad de lamidos cuando están con ruido, y también hay una diferencia que disminuyen la cantidad de movimiento, lo cual pensamos que podría permitirle un mini tiempo a este lagarto, si es que está vocalizando cuando la culebra lo está constriñendo, tener la posibilidad de escapar. Pero evidentemente para eso necesitamos tener una culebra que aprecie al lagarto y ver qué le pasa, y eso es un poco ya más complicado, conseguir un montón de culebras y tener un montón de lagartos que sean para comérselo. Pero bueno, tenemos alguna evidencia nuevamente de que la culebra podría estar siéndose afectada por estos chillidos. Y nuevamente podría ser un disocivo. La alternativa que se plantea en la literatura frente a estas vocalizaciones de estos distress call es que estas llamadas podrían permitir que los conespecíficos que están en el entorno se dirijan y ayuden a este pobre individuo que está apresado, pero también existe la opción de que estos individuos entiendan que hay peligro en la cercanía, ¿vale? Y nos preguntamos entonces cómo responden estos conespecíficos frente a una vocalización de un individuo que en teoría está siendo apresado, en este caso por una culebra. Como ya vimos, el mismo sistema es experimental. ¿Y qué? ¿Probamos los sonidos? ¿No? ¿Sí? ¿Qué dicen? No escuchan, no hay información. Bueno, no los vamos a probar. Y en este caso, lo que les muestro es qué es lo que hacen los animales después que escuchan el estímulo. Y veamos este video. Voy a necesitar que me avisen, ya sea por WhatsApp o de alguna forma, si es que me quedo pegada. Aquí no vamos a escuchar las vocalizaciones, pero aparece en la pantalla cuando ocurre el chillido. Y vean ustedes que los animales se quedan quietitos. Este se demoró menos en reactivarse. Y a veces ocurría que los animales no restablecían su actividad después de la vocalización. Y lo que encontramos fue eso, que los animales eran capaces los lagartos eran capaces de distinguir estos dos tipos de estímulos acústicos y se mantenían por más tiempo quietos cuando tenían una vocalización. Y nuestra propuesta es que entonces las vocalizaciones de estos lagartos servirían como una señal o informarían del peligro a los conespecíficos. Los lagartos chilenos, el lagarto llorón es bastante críptico en condiciones naturales, por lo tanto, si el animal se queda quieto, es menos probable que sea detectado por este depredador que está en la cercanía, en caso, por ejemplo, de que se le escape la presa. Entonces, efectivamente, estas vocalizaciones contienen un mensaje. Nosotros vimos, hicimos una serie de otros experimentos, pero quiero cambiar un poco a otro tipo de experimentos que hicimos en relación a las vocalizaciones, que si trabajamos con, perdón, disculpen, ya, con estas vocalizaciones de patrón descendente tenemos una respuesta. Como ya sabíamos que existen un montón de otros tipos de vocalizaciones, quisimos preguntarnos si es que los fenómenos no lineales, estos saltos, por ejemplo, o subarmónico, ruido que aparece en las vocalizaciones, podrían tener un mensaje especial. Y esto considerando que en mamíferos se sabe que los fenómenos no lineales son producidos en mayor frecuencia cuando los animales están estresados, y que los conespecíficos responden a estos fenómenos no lineales con respuestas de más estrés o mayores reacciones antidepredatorias. ¿Por qué no en el caso del leonoma chiliensis, si tiene una cantidad impresionante de fenómenos no lineales? Y en este intento de conjugar la modalidad acústica y química, nos preguntamos si es que existe un efecto, además de dónde escuchan los animales estas vocalizaciones, el ambiente químico.
En términos concretos, si es que existe si estas vocalizaciones son una alarma que generan una respuesta antidepredatoria, nos preguntamos si es que los animales responderían distinto si es que están en un sitio con olores conocidos versus algo desconocido. Y en términos muy simplistas podríamos decir, bien, esta es la casa, es similar, y lo meto en la caja de un conespecífico que es similar, pero hay algo que no es igual, y eso en este caso serían las feromonas de los individuos. Nuestra propuesta es que lo propio es algo conocido y por lo tanto algo seguro, y entonces que en una condición propia los animales responderían o percibirían un menor riesgo de depredación. Nuevamente el mismo experimento que ya les mostré, aquí tienen los estímulos con los cuales trabajamos, el chillido sintético simple y el complejo con un ruido inicial, aparte de establecer la latencia posestímulo. En este caso les quiero mostrar, no, las grabaciones no van, los diferenciales de cómo cambia el movimiento de los animales y cómo cambia el escape. Lo que encontramos fue que los animales, cuando son capaces de discriminar entre una vocalización simple y una vocalización compleja, y que disminuyen significativamente su actividad cuando escuchan la vocalización compleja, y además aumentan, por otra parte, el tiempo que escapan. O sea, están mucho más tiempo quietos, pero cuando se mueven, lo único que hacen es tratar de escapar. Entonces, claramente los animales están percibiendo que existe una información y que son capaces de extraer esa información de estas vocalizaciones. El ambiente químico sí jugó un rol después del estímulo. Los animales, cuando estaban con sus propios olores, por así decirlo, se demoraron más en restablecer su actividad que cuando estaban en la caja o con los olores de un cono específico. Y también fue posible observar que hubo una interacción entre el olor y las variables acústicas. Y centrémonos en las barras negras. Los animales, cuando están con una vocalización compleja en su propia caja, se demoran muchísimo más en restablecer su actividad. Claramente entonces nos está diciendo que los lagartos están decodificando la información que existiría en las vocalizaciones, que los fenómenos no lineales inducen un mayor miedo, y el asunto es que ¿por qué en propio se demora más en responder que un cono específico o restablecer su accionar? Nuestra propuesta en ese minuto es que los animales, al tener un control absoluto de este espacio propio, al tener este ruido que genera mucho miedo, se habrían paralizado más, porque no habrían esperado ninguna cosa particular, lo que sí era más esperable, y esta fue nuestra propuesta a posteriori, en la caja de un cono específico. Bueno, sabemos entonces que los animales responden a las vocalizaciones, que las vocalizaciones contienen información importante, y en algún minuto nos preguntamos qué pasa. ¿Es todo el rango de distribución del Liolemo chiliensis, las vocalizaciones son iguales? Y nos fuimos a Pucón, donde es más o menos el límite de la distribución sur de esta especie. Y si bien es cierto, no analizamos en profundo las vocalizaciones, sí vimos que las vocalizaciones del sur eran bastante más sencillas, o noten ustedes en términos de los armónicos difieren de este patrón. Y nos preguntamos si es que los animales serían capaces los animales de Melipilla del norte responderían a los de Pucón, a las vocalizaciones de Pucón y viceversa. Entonces, la pregunta es si hay una diferencia o hay una respuesta diferencial a las llamadas homotípicas de la misma población u heterotípicas. Acá tenemos el diseño nuevamente con las llamadas de Melipilla, de Pucón. Estos son los chillos sintéticos, que no los vamos a escuchar. Y lo que encontramos junto con Claudio y Mijael fue que
los lagartos del norte de Melipilla responden significativamente o tienen unas latencias más largas a reactivar su actividad después que han escuchado la vocalización, cuando son de su población que cuando son de la otra población, que esto no difiere de cuando tienen el ruido blanco. Mientras que los del sur responden igualmente a las vocalizaciones del norte y del sur y hacen una distinción con lo que es el ruido blanco. Claramente, entonces, lo que tenemos acá es que hay una asimetría en la capacidad de decodificar el mensaje. Los del sur se asustan con todo, aunque tienen latencias más cortas que los del norte. Nuestra propuesta, en base a otros estudios hechos en mamíferos, que los individuos de la población del sur, dado que su frecuencia fundamental es más alta, da lo mismo si esto existe o no existe. Si de aquí para arriba existe, bien, se responde. Mientras que estos animales del norte, al no tener esta frecuencia fundamental baja, no estarían respondiendo. Pero lo que quisimos saber es que si estas respuestas diferenciales de las poblaciones podrían estar asociadas a diferencias en las sensibilidades auditivas. Y lo que les presento ahora es un trabajo que está en el horno, así que cualquier comentario se agradece. Y como ven ustedes, hay una serie de coautores aquí. Trabajamos entonces con una población cercana a Melipilla, porque el progreso y la extracción de áridos mató a nuestra población de Melipilla, lamentablemente, y una población de Pucón. Como no podíamos asumir que Melipilla e Isla de Maipo iban a tener exactamente las mismas características de vocalización, aunque estuvieran cerca, decidimos caracterizarlas. Además de lo que hicimos fue hacer registros de la sensibilidad timpánica a través de este equipo láser. Tenemos micrófonos que registran los parlantes que no vemos acá. Y la idea es saber entonces a qué frecuencias se estimula más el tímpano de los individuos de ambas poblaciones. Aquí tenemos una aproximación, un close-up de esta imagen. Claudia ya lo mostró, pero la idea es estimular desde el exterior, o sea, la estimulación que viene de los sonidos producidos por parlante, y con el láser detectamos entonces cuánto vibra esta membrana timpánica que traduce este movimiento a las columela y lo que Claudia explicó. Lo que hicimos entonces fue hacer una batería de tonos puros, desde los 100 Hz hasta los 40 kHz, y además los animales fueron estimulados con vocalizaciones de ambas poblaciones. Finalmente, todo esto se hizo a 4 intensidades, 50, 60, 70 y 80 decibeles. Esto es lo que ya habíamos visto de Melipilla, pero cabe destacar, no, aquí me falta una diapositiva. Bueno, por ahí quedó. Lo siento, ya, bueno, se perdió. Las poblaciones, ambas poblaciones difieren. No voy en términos generales, acá tenemos la población norte, tiene las vocalizaciones son de mayor duración, tienen una mayor máximo de tiempo de llegar al máximo de amplitud, tienen más armónicos, tienen una frecuencia fundamental más baja, frecuencia dominante también más baja, y lo interesante es que hay una diferencia significativa en los tamaños. Entonces, si bien es cierto, las poblaciones difieren en un montón de parámetros, estas variaciones, diferencias poblacionales, podrían estar simplemente debidas a que los animales son de distinto tamaño. Se realizó una ANCOVA y lo que encontramos es que una vez que ya controlamos por el tamaño corporal de los animales, las frecuencias dominantes sí siguen siendo significativamente distintas entre las poblaciones. Y en relación a los antecedentes del láser, y aquí pido disculpas porque claramente los gráficos no son lo más top, pero bueno, estamos trabajando para usted.
Esta línea demarca lo que aquí llamamos el ultrasonido. Vean ustedes, la población del norte tiene patrones de sensibilidad distintos a los del sur. El sur tiene un pic bastante más claro que lo que tiene esta población del norte. Más relevante es este boxplot, que lo que quiero que se centren acá es la mejor frecuencia a cada una de estas intensidades, y se destaca entonces que la población de Isla de Maipo, efectivamente, el tímpano está respondiendo a menores frecuencias que lo que hace la población de Pucón. Cada uno de estos son los individuos. Y entonces lo que interesaba saber ahora es determinar cuál es el acople entre las características de las vocalizaciones y la vibración del tímpano. En el caso de Pucón, no, perdón, de Melipilla, de Isla Maipo, tenemos que los animales tienen una mayor correlación cruzada cuando están con sus propias vocalizaciones que con la vocalización de la otra población, lo cual hace sentido con los datos conductuales que ya habíamos encontrado. Y en el caso de Pucón, no existirían diferencias significativas en cómo responde el tímpano, por lo menos a altas frecuencias, cuando está con vocalizaciones de Isla de Maipo y de Pucón. Podríamos decir entonces que tenemos alguna evidencia, por lo menos a nivel de tímpano, para explicar esta respuesta conductual de los animales. Sin embargo, antes de terminar, quisiera dejar en claro que si bien es cierto, nosotros hemos medido la respuesta del tímpano, hay bastante más procesamiento de un estímulo acústico, puesto que pasa por todo lo que ya habló Claudio de cóclea y la membrana basilar, y de ahí tenemos que llegar, la información tiene que llegar al toro semicircular y en el cerebro. Pero de momento podríamos nuevamente plantear que los lagartos sí están, que hay un acople de señal a variación en su sensibilidad timpánica. Vamos a resumir lo que he dicho hasta ahora. Hay mucho más, pero obviamente no hay más tiempo para hablar de más. Que las vocalizaciones del Linemur chilensis no serían una defensa temprana, o sea, ocurren una vez que el animal ya está apresado, probablemente tenga pocas posibilidades de sobrevivencia. A lo mejor si una culebra, por ejemplo, se asusta un poquito cuando lo tiene apretado, podría eventualmente escapar, pero sí creemos que las evidencias son claras en decirnos que estas vocalizaciones advierten a los conespecíficos del riesgo de depredación, que los fenómenos no lineales presentes en estas vocalizaciones sí modulan la respuesta antidepredatoria de los lagartos, y finalmente que existe una variación geográfica en las vocalizaciones y en las sensibilidades timpánicas, y probablemente estemos hablando entonces de una clara coevolución de lo que es la emisión y la recepción de las señales. Bueno, con esto quiero agradecerles, finalizo, y quiero agradecerles para estar a tiempo y no perturbar más dado los problemas con el audio y eso. Agradecerles su atención. Si tienen alguna duda, les dejo mi correo electrónico, y todas las investigaciones que hemos hecho en relación al Linemur chilensis y otras más, la pueden encontrar libres en ResearchGate. Así que con eso ya doy por finalizada mi charla. Gracias. Muchas Hola. gracias, Antonieta, por tu maravillosa presentación. No sé, a lo mejor ahora funciona la cámara. Sí, bueno, O no veamos. sé, como quieran, pero dejo de compartir pantalla entonces. O la dejo igual. Bueno, la dejo igual. Dejémosla, tal vez, incluso después de las preguntas, tal vez podemos probar los sonidos, a ver si es que resulta. Probémoslo Ok. ahora, para que al menos las tres variantes, o sea, o las variantes que son con la Bueno, parte no lineal, ¿cierto? los fenómenos no lineales. Sí, Ujú. estamos todos Bueno, con la duda de cómo son. pero ¿cómo?
Veamos. escucha. Y podemos volver, creo que acá en el principio, ¿qué es lo que dejé acá? No, este no. Bueno, tengo esas y en el Facebook de Vida Nativa están las vocalizaciones ¿cómo se llama? De los animales, un set de vocalizaciones complejas y otras simples. Yo creo que, salvo esta que les acabo de presentar del sintético, uno podría decir que se escucha la diferencia en el ruido inicial, pero yo creo que también porque está esto. Y no sé si me siguieron, se quedó pegado, no sé qué onda. Se escuchó un chillido. Sí, no cambió la diapositiva. No cambió la diapositiva, ya, No bueno. cambió la- sí. A ver, les voy a decir, simple, complejo, complejo, simple, Tiene un ruido el complejo. claro. A ver, simple. Eso. Y entonces ya se dejaron de pasar las diapositivas, maravilloso. Pero bueno. Y otra cosa que quisiera decirles antes, que olvidé, es que se me perdió una diapositiva, no sé por qué se me perdió esta diapositiva. Acá. Está que la población del sur de Pucón, ¿ven ahora en la pantalla o no? No, está pegado a... Está pegado. Bueno, que en la población del sur, pero por lo menos me escuchan, existe un alto porcentaje de vocalizaciones que son ruidosas, que no tienen armónicos. O sea, las poblaciones difieren en muchísimas cosas en el tipo de vocalizaciones. La pregunta del millón, si es que solamente es el tamaño de los organismos lo que está determinando estas variaciones, probablemente no. Bueno, queda todavía por investigar qué hace o qué está determinando esta variación geográfica en las vocalizaciones y por lo tanto en la sensibilidad timpánica que está percibiendo esta variación. Listo. Decidme. Francis Page pregunta, ¿cuál es el Facebook donde están las vocalizaciones? El Facebook. De Pucón. Puedo subir más, pero voy a ingresar una acá. Maldición. Anda a Vida Nativa, o también en mi Facebook puedes encontrar las vocalizaciones, aun cuando he visto que fueron compartidas. También, Felipe, tú las compartiste también, si no me equivoco. Sí. Ya, bueno, pero a lo menos puedes ir a estos dos Facebook y vas a poder escuchar mucho mejor las vocalizaciones complejas y simples. Te preguntan si es que entre las localidades norte y sur hay diferencias también en el tamaño de los tímpanos. Es una buena pregunta. Era una de las cosas que esperábamos hacer en el verano recién pasado, hacer con un colega que vino, pero finalmente no pudimos hacer las mediciones de los tímpanos. Y me supongo que deben haber alguna variación. No lo sé. Es algo que está en el tintero. ¿Hay más preguntas, Felipe? Yo no tengo. Bien. El profesor Pena. Mario Pena con una pregunta. Tiene que reactivar el audio, profe. Profesor Pena, ahí está. Sí. Ahí va. Gracias. Como las serpientes en general tienen poca sensibilidad a frecuencias altas, la tienen muy limitada, más que limitada que los lagartos. Entonces, para serpientes, sin duda que es irrelevante este tipo de
de canto de peligro, de grito de peligro, de distrés. Pero si hay otros potenciales predadores como ave, podría en ese caso ser mucho más significativo porque las aves tienen sensibilidad a frecuencias más altas que los lagartos. Entonces, sería interesante comparar las reacciones de estos dos predadores. Uno que se limita a las frecuencias bajas su audición y otro que la tiene a frecuencias más altas. Claro, pero mira, en el caso de la culebra, que a pesar de todo, de que ellos responden a frecuencias muchísimo bajas, creo que no más de 1 kHz, yo creo que, o nuestra propuesta fue que los animales estaban respondiendo porque, no por la audición, sino que por la audición somática. O sea, este parlante estaba en el suelo, y el parlante probablemente vibró, y esta vibración es la que permitía que las culebras, la culebra de cola larga, pudiera detectar estas vocalizaciones. En el caso de ofidios, se ha visto que cuando están apresando, cuando están constriñendo a la presa, son capaces de percibir los latidos del corazón de la presa y activar su constricción o relajarla en función de los latidos del corazón. Ahora, efectivamente estoy de acuerdo que una mejor opción sería determinar qué es lo que le pasa a una rapaz, o qué es lo que le pasa, por ejemplo, a un carnívoro, a un zorro, frente a estas vocalizaciones. Pero también intenté hacer o solicitar autorización para hacer estudios de esta naturaleza en el zoológico, pero no fue muy posible finalmente hacer este tipo de cosas, porque, o sea, necesitas tener un tamaño muestreal que te sea representativo para poder decir si efectivamente el animal está o no está respondiendo, o qué le pasa al depredador cuando está con este chillido, digamos. Y bueno, el ideal además sería tener un lagarto de goma, algo así como lo que Claudio tiene en su robot, y que cuando el animal esté siendo apresado o mordido, que se pudiera emitir la vocalización para que fuera un estímulo integral, digamos. No tuvimos esa opción. Muchas gracias. Gracias a ti. Gabriel Mendoza pregunta, ¿qué tipo de vocalización hace cuando es atrapado con la mano? ¿Es diferente a los otros apresamientos? No tenemos, a ver, tenemos algunos registros de vocalizaciones, digamos, apresadas un poco más natural, y no existen diferencias significativas en lo que es con la mano versus no la mano. Lo que sí en algún minuto va a ser interesante determinar cuándo un animal vocaliza o tiene vocalizaciones con fenómenos no lineales, porque un mismo individuo que tú lo estás estimulando para producir vocalizaciones, produce con fenómenos no lineales o lineales, o sea, simples. Entonces, están los dos tipos de vocalizaciones en el mismo individuo, y cuando se estresa más el individuo para producirla es algo que no sabemos. Pero volviendo a la pregunta inicial, no hemos registrado diferencias significativas entre el tipo de forma de apresarlo. Máximo Fernández está preguntando algo. Máximo Fernández. Dice que levantó la mano. Sí. Máximo Fernández, ¿estás por ahí? Parece que... No puedo hablar, dice. Pucha. Pero puedes escribir. Es que está... Pero puedes... Bueno, lo voy a activar el audio. Ahí está. Ah, ok. Es que la cosa es que para que no hubiesen problemas y que se interrumpan las charlas, durante las charlas están todos silenciados. Hola, muchas gracias por la presentación.
bueno, por toda esta instancia. Respecto a la, bueno, a la, al desarrollo, quería saber si es que se sabe algo respecto al desarrollo de las vocalizaciones en este lagarto o en los reptiles en general, porque me llama la atención que tienen muchas vocalizaciones. Como si uno la compara no sé, con los pajaritos que no aprenden canciones, por ejemplo, o incluso con los que aprenden, y si uno se fija en las vocalizaciones, en los calls, como que uno encuentra que tienen un número equivalente, o algunos pajaritos a veces tienen hasta menos vocalizaciones que las que mostraste ahí. Y lo otro que, bueno, por un lado la pregunta tiene que ver con lo que se sabe, o lo que tú sabes respecto al desarrollo de las vocalizaciones de este lagarto, y lo otro, que no sé si es que se han fijado o si se podrá estudiar, o qué se puede decir respecto al aprendizaje de la respuesta a la vocalización, porque siempre igual, no sé, se podrá entender que la vocalización es más bien como una cuestión fisiológica, porque parece que es como una especie de vocalización que se emite al momento en el que es capturado el animal, entonces como una cuestión que uno podría pensar que, claro, que es como una respuesta más bien fisiológica, como un grito, no sé, pero la respuesta de los otros, de los con específicos, parece estar muy como ajustada, digamos. Igual me parece, ese es como un tipo de aprendizaje que se distingue al menos en los pájaros, como el aprendizaje de la conducta que tiene que ver con esa vocalización, como aprender a asociar que esa vocalización puede significar una alerta. Ya, mira, en lagartos, en términos de aprendizaje de vocalizaciones, no existe información. Pero lo que sí te puedo decir es que los pequeñines de Liolemus chiliensis vocalizan, que las vocalizaciones, yo diría que no hay un aprendizaje, no voy a poner las manos 100% al fuego, pero sí podría decir que no hay un aprendizaje de las vocalizaciones. Los animales nacen casi, diría yo, vocalizando, y la capacidad de aprender esta asociación no creo que se dé en el lagarto chillón, porque tú tienes que los juveniles también responden a las vocalizaciones. No habría habido tiempo suficiente en términos del desarrollo ontogenético para que los animales lograran poder asociar la vocalización con el peligro. Yo lo que planteo es que aquí es absolutamente innata la vocalización, y no hay este aprendizaje que ocurre en los pájaros, que los padres les enseñan a las crías a vocalizar o a tener una asociación. Ahora, recuerda que no en todas las especies existe esta capacidad de asociar. En aves también existe una reacción, hay una vocalización de alarma, y los animales no necesitan aprender. La vocalización de alarma determina inmediatamente una respuesta de parte de los individuos. Ahora, nuestros experimentos con la capacidad de otra especie, que es Liolemus lemniscatus, de fisconear o de usufructuar las vocalizaciones del chiliensis, porque bien en algunos casos son bastante sintópicos, nos muestran de que Lemniscatus no responde definitivamente a las vocalizaciones del Liolemus chiliensis. Entonces ellos ni siquiera han evolutivamente aprendido a utilizar, por así decirlo, estas vocalizaciones. O sea, te hablo desde la autogenia del chiliensis hasta una cosa más evolutiva, con esta capacidad de aprender. Ahora, claro, uno podría hacer un experimento y tener animales, tenerlos en cautiverio, separados desde el inicio de la vida, y ver si van a responder o no. Yo creo que van a responder de todas maneras a las vocalizaciones que tú le pongas, porque sería innata esta respuesta. No sé si te aclaré tu pregunta. Maximiliano, creo que era. Responde que sí. Ah, ya, bien. Bien. Raúl Araya. Ah, ok. Pero habría que activar el micrófono.
¿Aló? ¿Sí? Ahí, Raúl. Sí. Hola, bueno, primero, muchas gracias, Antonieta, por tu presentación, y también un gusto poder conocerte, aunque sea en esta instancia virtual. Este sistema de Liolemus chilensis me parece súper interesante, lo encuentro muy entretenido estos bichos, y estaba pensando como lo interesante que podría ser comparar también dentro de lo que son tus estudios con el tema de la variabilidad genética que hay en Liolemus chilensis, como hay varias poblaciones en las que hay poliploidía descrita, como que por ejemplo coinciden con esas zonas de Chile central. Quizás es muy interesante, pues, porque si están teniendo una copia adicional de esos genes, quizás eso también influye en cómo modifican las vocalizaciones. Y yo creo que ahí hay una súper buena oportunidad que se podría ver en un futuro. Entonces, Raúl, bueno, mucho gusto. La verdad es que es parte de uno de mis 500 sueños dorados, es poder hacer filogeografía y una acople en esta filogeografía de las vocalizaciones del chiliensis. Estoy de acuerdo contigo, me leí varias veces el paper de Madeleine cuando habla de las poblaciones triploides y estas hembras mosaico, etcétera. Claro, y me pasé inmediatamente un rollo de tratar de pensar que a lo mejor las hembras triploides vocalizan más o menos, y ella también en algún minuto habla de posibilidad de partenogénesis, y fue como, sí, aquí hay sería espectacular poder establecer si hay una relación y qué relación habría. Pero estoy 100% de acuerdo contigo, así que podemos hablar por interno, a ver si nos acoplamos con los trabajos que ustedes han hecho de la cosa de la genética y las vocalizaciones. Así que estamos listos para conversar. gracias. Gracias. Súper. Bueno, una pregunta es, si puedes explicar qué se entiende por los sonidos no lineales. Ya, ¿qué se entiende? Te voy a poner, por favor avísenme si esta cosa no está funcionando una vez más. De hecho, no está funcionando la presentación. Tal vez dejar de compartir y compartir de nuevo. Ah, pero es maravilloso. Nunca había tenido tanto problema. Sí, ¿eh? Es maravilloso. Ya. ¿Y ahora se ve? Ahora se ve. Sí. Ya, mira. Los fenómenos no lineales, lo que tenemos acá, es... Claudio habló de que las vocalizaciones se producen por estructuras vocales que vibran. En teoría, esto implica que están vibrando las dos estructuras, las cuerdas. No puedo hablar de cuerdas vocales porque desafortunadamente todavía, bueno, supongo que está parado temporalmente el asunto de entender qué pasa con la laringe de estos lagartos. Pero bueno, en esta situación de fenómenos no lineales se produce un cambio, una desincronización hasta cierto punto de las estructuras que están produciendo la vocalización. Y se llaman fenómenos no lineales porque la forma de describir estas ondas ocupa matemática no lineal. Esto es lineal, ocupa ecuaciones lineales versus esta que ocupa ecuaciones no lineales. Por eso se llama fenómenos no lineales. Pero en términos fisiológicos o mecánicos, lo que ocurre es que hay una desincronización de estas estructuras que están generando el sonido. Eso es un fenómeno no lineal. ¿Y? Otras preguntas son, bueno, esta creo que ya se respondió, ¿cierto? Dice, el rango de escucha, la vocalización, hay una aproximación por el tímpano, ¿sí? Y la otra es que si es que hay una reacción distinta a vocalizaciones de adultos en juveniles y de juveniles en adultos. Sí, hay que desempolvar esos estudios.
Los adultos responden solo a las vocalizaciones de adultos, y los juveniles responden a adultos y juveniles. Bueno, Claudio hizo en algún minuto mediciones de la sensibilidad timpánica de adultos y juveniles del Lionhemus chilensis, y una vez que logremos terminar los datos que les presenté al final, es probable que tratemos de ver si podemos rescatar esa información. Pero como les digo, los animales adultos y juveniles no responden de igual forma a las vocalizaciones de adultos y juveniles. Es probable que las vocalizaciones de adultos resulten así como poco fiable para un adulto, y que bueno, que si se está comiendo un bicho chico da lo mismo porque es más chico que él, y que el bicho este es el adulto, y por lo tanto no tiene posibilidades que el mismo depredador se lo coma, pero no sabemos más allá que eso. Y si no bueno, hay... la otra cosa, igual esto creo que lo responde, pero es que en el fondo que si hayan variaciones ontogénicas en la vocalización. Sí, hay algunas diferencias ontogenéticas, no recuerdo muy bien en este minuto cuáles son, pero sí hay algunas variaciones ontogenéticas en la vocalización, y eso probablemente sea el detonante de que adultos y juveniles no respondan igual a vocalizaciones de adultos y juveniles. No hay más preguntas porque hay una pregunta de Edgar. ¿Hay más preguntas o no, Felipe? Acá no. Ya, entonces, Edgar, Sí, es que tengo una pregunta por interno. Sí, ya, dale tú entonces. Ya, perdón. Edgar pregunta, ¿crees que los distress call afecten también a organismos no nativos e introducidos como gatos, que tienen un oído muy sensible y que también tienden a apresar? ¿Es algo que has considerado? Es probable que, digamos, en el caso pensando en zorros y perros, alguna posibilidad existe de que sean estimulados, pero si van a responder o no van a responder, no he pensado en eso. No veo por qué no. Ahora, considerando la cantidad de muertes que hay en este minuto de la fauna nativa por los gatos, probablemente si es que escuchan algo, les debe dar lo mismo. Así que es probable que se afecten poco estos animales, los domésticos o introducidos. Eso. ¿Espacio para la última? ¿Sí? ¿Te animas? ¿Una más? ¿Una pregunta más? ¿Sí? Ya. Bueno, Maricel Quispe pregunta por las temperaturas ambientales, si es que hay diferencia entre las dos poblaciones, y que si en el fondo se utilizaron esas temperaturas desde las localidades donde se extrajeron los animales al hacer las mediciones timpánicas, como si eso podría tener algún efecto. Claro, los organismos ectotermos como los lagartos sí se afectan por las temperaturas, y lo que hicimos fue trabajar siempre a la temperatura que prefieren estos animales corporalmente, que son alrededor de los 35 grados. Entonces, los animales, por ejemplo, cuando estaban en las plataformas para medir la sensibilidad timpánica, estaban en una placa termorregulada a esa temperatura. Entonces, digamos que mantuvimos constante la temperatura para que no afectara. No usamos la temperatura ambiental a la cual podrían estar sometidos los animales, porque eso es una variable que en realidad no la tenemos, pero los animales, como son termorreguladores conductuales, y ya sabemos esta expresión de se van al sol o al frío, si es que van donde calienta el sol, digamos. Por lo tanto, lo más relevante que la temperatura externa es la temperatura interna del animal, y eso sí siempre hemos tratado de mantenerla constante y hacer todos los experimentos a una temperatura que nosotros podamos sentir confiados de que están cercanos o en su preferencial. Eso. Y espérate, hay una pregunta de Gabriel Mendoza que dice que si los animales vocalizan más allá del rango audible, y que podría dar a entender la utilización del infra o ultrasonido.
Bueno, tenemos información de que sí vocaliza en el ultrasonido, pero los registros, a lo menos de la sensibilidad timpánica, nos está diciendo que el tímpano no se estimula por el ultrasonido. Potencialmente el ultrasonido podría estar afectando a depredadores secundarios. Si nos ponemos en el caso de que un lagarto está siendo apresado por una culebra y emite una vocalización en ultrasonido que es audible, por ejemplo, a un zorro, la propuesta es que podría venir al zorro a tratar de ver qué está pasando aquí, y bueno, obviamente la culebra es un sanguchito más apetecible que el lagarto. Entonces podría ser que la presencia de un depredador secundario determine que el depredador primario libere la presa para poder este depredador primario escapar de la depredación. De infrasonido no hay evidencias, por lo menos en esta especie, de que estén funcionando. Así que solo que sabemos que tiene ultrasonido, pero que a lo menos a través de tímpano no hay una recepción de ultrasonido. Gracias. Gabriel ya quedó bien con su respuesta. Por acá no tengo nada más, solo que Peter dice que nos vemos después de... Peter, ¿me vas a invitar a algún café después del Zoom? El pobre Peter no puede decir nada. Bueno, yo creo que estamos como listos, ¿o no? Perfecto, sí, no hay más preguntas, así que te agradecemos muchísimo, Antonieta. A los dos, a Claudio Reyes, Antonieta Labra, por esta jornada de hoy, que nos dejaron muy claro todos los aspectos sobre la bioacústica en lagartos. Así que muchísimas gracias. Cerramos esta sesión, agradecemos a todos los asistentes y los dejamos invitados para la próxima semana a continuar en este viaje por Chile bioacústico. Continuaremos con las charlas de Matías Muñoz desde Ámsterdam y con Mauricio Soto Gamboa desde la Universidad Austral.